vamos a hablar de hemorragia, pues de terapias endoscópicas en hemorragia digestiva por úlcera gástrica y duodenal. Mi nombre es Santiago, soy residente de primer año de gastroenterología en la Universidad CES. Entonces, este es el derrotero para hoy. Vamos a empezar con una introducción, un poco de la presentación, pues, con la que llegan los pacientes, las indicaciones de la terapia endoscópica, el grueso de la charla, pues, que serán las terapias endoscópicas, y finalmente daremos algunas conclusiones. Con respecto al sangrado digestivo, sabemos que es la primera causa de hospitalización en gastroenterología. La hemorragia digestiva alta entre los sangrados digestivos representa el 50% de estos y la úlcera péptica sangrante pues corresponderá entre el 31 y el 67% de las causas de sangrado digestivo superior. Se dice que en Estados Unidos la hemorragia digestiva alta no varicial produce más de 300.000 hospitalizaciones al año con un costo aproximado de $1.000 millones anuales. La incidencia de la hemorragia digestiva se ha dicho que es mayor en hombres que en mujeres, 128 versus 62 por cada 100.000 habitantes, hombres y mujeres respectivamente. Y la mortalidad ha pasado previamente del 14% al 2%, esto principalmente dado los avances en el tratamiento médico y endoscópico de los pacientes que se presentan con sangrado digestivo. Dentro de los factores de riesgo está ampliamente reconocido que un paciente que ya tenga una historia de sangrado digestivo superior previo es lo que tiene mayor asociación con riesgo de que el paciente vuelva a tener un sangrado digestivo. El uso anticoagulante, las dosis altas de AINES y la edad mayor a 65 años también son factores de riesgo para hemorragia digestiva. Y los pacientes con enfermedad renal crónica, principalmente en sus primeros años de hemodiálisis y la infección por Helicobacter pylori, con mayor riesgo pues, de úlcera gastrodenal y también y por ende de hemorragia digestiva. Cuando uno pues, va a ver las etiologías, pues la úlcera péptica será la principal causa de hemorragia digestiva superior, representa aproximadamente el 55% de los casos. Hay que tener en cuenta pues, que recordemos que la úlcera péptica pues, es un defecto de la pared gástrica duodenal que se extiende a través de la muscularis mucosa hacia la submucosa. En estos pacientes usualmente los síntomas dispépticos estará presente en el 81% de los casos y en el 28% de los pacientes con úlcera péptica van a presentar sangrado. Recordemos que se considera que la úlcera péptica es una enfermedad complicada cuando ya hay sangrado, también otras condiciones como perforación u obstrucción. Dentro pues, de las principales etiologías está la infección por Helicobacter pylori y el uso de AINES y los pacientes que utilizan crónicamente aspirina, aunque pues, también hay otras y dentro pues, del abordaje diagnóstico habrá pues, que hacer la evaluación, que es lo que se escapa pues, del objetivo de esta charla. En la presentación, pues usualmente tendremos un paciente que se presenta por una clínica de hemorragia digestiva superior. Se evaluará pues dentro de una amnesia si el paciente tiene algún riesgo, historia de enfermedad pues hepática para evaluar si hay riesgo o no de que estemos ante un sangrado varicial o no. Pues estamos, y pues si el paciente finalmente pues no tiene un sangrado varicial y se encuentra pues una úlcera sangrante, ¿sí? Pues haremos el abordaje terapéutico que vamos a ver a continuación. En general, pues para recordarles, pues nuestros pacientes usualmente pues van a ingresar al servicio de hospitalización porque pues van a tener, no, si no cumplen con tener un bajo riesgo de desenlaces clínicos adversos. El manejo pues preendoscópico será clave, pues los pacientes tendrán en el servicio de urgencias que hacerle pues estabilización hemodinámica, transfundirlos pues si es necesario, ¿cierto? Y pues todas las consideraciones preendoscópicas con respecto al uso de IVPs y otros medicamentos pues que ya vamos a ver. Dada pues la naturaleza o el objetivo pues de la presentación, que es centrarnos en las terapias endoscópicas, voy a tener en cuenta estas dos consideraciones preendoscópicas, el uso previo de eritromicina, dado pues que por su impacto o su utilidad en la visualización y en evitar pues tener que llegar a un segundo tiempo endoscópico porque en la primera endoscopia no se pudo pues ver nada, y también el tiempo que usualmente para hacer la endoscopia a los pacientes. La eritromicina, pues en general los estudios pues, nos han mostrado pues cuando se usa 30 a 1 hora antes de la endoscopia, se ha visto pues que se asocia con un RR, digamos, protector de necesidad pues, de hacer una segunda endoscopia pues, para observar, porque pues, en la primera endoscopia no se pudo hacer una adecuada valoración, aunque pues, no se asocia con otros desenlaces gruesos como mortalidad o riesgo pues, de resangrado en los pacientes. El tiempo de la endoscopia pues, se clasifica que cuando se hace en menos de 6 horas se hace emergente, con menos de 12 horas urgente y en menos de 24 horas es temprana. Después de 24 horas se considera que fue una endoscopia retrasada. ¿Cuál es la evidencia que tenemos al respecto? Realmente pues se ha descrito que los pacientes a quienes llegan con un sangrado digestivo y tienen, digamos, en este caso un score de Glasgow-Glassford mayor a 2, es decir, pacientes que realmente tienen riesgo para desenlaces adversos, son pacientes pues que están bastante comprometidos pues por el sangrado digestivo y se les hace una endoscopia antes de las 6 horas. Esto se ha asociado pues con una mayor mortalidad con respecto a esperar hacer la endoscopia entre las 6 y las 24 horas. Por eso la ACG pues nos recomienda realmente al periodo de endoscopia que sea temprano, es decir, en menos de 24 horas. Y esto, digamos, puede ser que en este tipo de pacientes que realmente están críticamente enfermos, no hay que, digamos, como postergar la estabilización del paciente, las transfusiones o las otras medidas como tal para estabilizar el paciente con el fin pues, de hacer la endoscopia, porque quizás esto, pues hipotetizando, sea lo que se asocie, digamos, a mayor mortalidad cuando se hace la endoscopia pues muy temprano en los pacientes que realmente están críticamente enfermos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en pacientes con características de bajo riesgo, a quienes se les ha hecho endoscopia entre las 2 y 6 horas después de la presentación, se ha visto que esto puede acortar la estancia hospitalaria, dado que en el 40% de los pacientes se van a encontrar hallazgos de bajo riesgo, lesiones de Mallory-Weiss, úlceras por estrés, pues que realmente no van a requerir mayores manejos y también puede hacer que el tiempo de descarga de los pacientes sea más rápido.
En general, pues la recomendación de la ACG es que se debe hacer pues, la endoscopia dentro de las primeras 24 horas, ya teniendo pues esa salvedad. De pronto en el paciente críticamente enfermo no hay como necesidad pues, de hacerla en las primeras 6 horas o en las primeras 12 horas, sino que prima la estabilización pues, del paciente. Es que pues nos da esta misma recomendación hacer la endoscopia temprana, en menos de 24 horas de la presentación, y no recomiendan hacer una endoscopia urgente o una endoscopia emergente que corresponde a menos de 12 y 6 horas de la presentación respectivamente. Entonces, ya hablando como tal de las indicaciones de la terapia endoscópica, en los pacientes pues, que tengamos evidencia de un sangrado visible o de un vaso visible no sangrante, es decir, los pacientes con úlcera Forres 1A, 1B o 2A, serán los pacientes que son candidatos a terapia endoscópica, y vamos a hablar un poco sobre los pacientes con Forres 2B, que son los pacientes que tienen un coágulo añadido, donde realmente pues, no hay una recomendación en contra de hacer terapia endoscópica, pero que en estos pacientes pues, la terapia médica pues, será una buena opción. Aquí, pues, para recordar pues, la clasificación de Forrest, saber que en las 3 primeras clasificaciones, la terapia endoscópica tiene una recomendación fuerte, la evidencia es clara en que se tiene que hacer terapia endoscópica, y en la 2B es donde pues tenemos la opción pues, de hacer la terapia endoscópica o no, dado que realmente en estos pacientes el riesgo de resangrado pues por terapia, pues al hacerle pues, terapia endoscópica no tiene una diferencia estadísticamente significativa, ni tampoco en la mortalidad con respecto a darle manejo médico. Aquí pues tenemos la primeras evidencias pues en los pacientes con un sangrado activo que efectivamente comparado con no hacer nada en los pacientes se asocia con disminución en el riesgo de resangrado, en el riesgo de intervención quirúrgica, en el riesgo de requerir una intervención urgente posteriormente de cualquier tipo, y en los pacientes con un vaso visible, es decir, con úlcera Forres 2A, estas asociaciones se mantienen, mientras que en los pacientes con úlceras 2B, que tengan pues un coágulo adherido, realmente pues el hacer la intervención endoscópica no tiene como una asociación con respecto a la terapia médica. Dentro de las terapias endoscópicas tenemos pues los distintos métodos. Vamos a hablar pues de cada uno de los principales: la aguja para la inyección principalmente con adrenalina, los dispositivos térmicos de contacto como son los electrocauterios multibipolares, las pinzas hemostáticas, la sonda de calor, los que no son de contacto como la coagulación con argón plasma, los dispositivos mecánicos que son los clips, y también hablaremos un poco de los dispositivos tópicos o de los agentes tópicos más bien. Con respecto a los dispositivos de inyección con aguja, pues aquí tenemos como los principales fabricantes, ¿cierto? Y con cada uno pues, de los diferentes costos, pues realmente es una medida pues, que no es costosa en general y que está fácilmente accesible pues, para utilizar en los pacientes. Básicamente, pues la recomendación de la inyección óptima en los pacientes con aguja es hacerla con epinefrina, una solución que usualmente se diluye a 1 a 10.000 y se inyectan de a 2 mililitros cada 2 a 3 milímetros del punto de sangrado en cada uno de los 4 cuadrantes. ¿Esto qué ha mostrado? Que en los pacientes, dependiendo la cantidad de epinefrina que se use, podemos tener pues, diferentes desenlaces en cada uno de ellos. Por ejemplo, para la hemostasia, cuando vemos si se usa en total 30 o 40 mililitros de epinefrina o 20, realmente como no hay una diferencia como muy grande en lograr pues, una hemostasia inicial que se aprecia en el momento pues, de la endoscopia. Sin embargo, cuando vemos en la recurrencia del sangrado, vemos que cuando se usa 20 mililitros de epinefrina, pues este tiende a ser un poco mayor con respecto a cuando se usan de 30 a 40 mililitros de epinefrina. Sin embargo, cuando vemos en el riesgo de que la úlcera se perfore, vemos que cuando se usa más epinefrina, que sabemos que equivaldrá pues, a mayor vasoconstricción, mayor riesgo pues, de necrosis, fibrabilidad y finalmente perforación, este estará pues, más presente cuando se usan en total dosis de 40 mililitros pues, de la solución de 1 en 1000 de epinefrina. Y con respecto pues, a los pacientes que sienten dolor pues, después del procedimiento, este será mayor en quienes se utilizó mayor epinefrina. Y vemos que en los pacientes en quienes se usa pues, mayor dosis de epinefrina, 40 mililitros, habrá como tal un mayor aumento, digamos, de la presión arterial sistémica después del tratamiento de estos pacientes. Parece ser que entonces una cantidad óptima pues, de la solución de 1 en 10.000 de epinefrina puede ser de 30 mililitros, pero pues habremos puesto que esto dependerá del control inicial pues, de la hemostasia, ¿sí? Y realmente el protocolo pues, de aplicación a veces puede llevar a que sean menos, un poquito más de aplicación de epinefrina en estos pacientes pues aplicada a través de aguja. Con respecto a los dispositivos térmicos, hay que tener en cuenta que el calor lleva a desnaturalizar los tejidos, lo que genera vasoconstricción y activación de la cascada de coagulación, que es lo que principalmente pues, va a impactar en el desenlace de evitar resangrar en estos pacientes. Tenemos los dispositivos por contacto, que se hace mediante coagulación coactiva frontal o tangencial. La coagulación coactiva es aquella pues, cuando se combina la presión mecánica que ejerce el dispositivo en el sitio del sangrado junto con el suministro de corriente eléctrica o de calor pues, para coagular el vaso sanguíneo que está sangrando. Pues, los métodos de coagulación con dispositivos bipolares, multipolares, la termocoagulación con sonda de calor, que es la Headproof, que ya está descontinuada, y las pinzas hemostáticas. Y dentro de los dispositivos sin contacto tenemos principalmente la coagulación con argón plasma. Dentro de la electrocauterización multipolar o bipolar, básicamente lo que se hace es suministrar una energía dentro de un circuito fijo que cesará una vez la temperatura en el tejido alcance los 100 grados centígrados. Esto puede limitar la profundidad de la lesión tisular, lo cual es beneficioso, digamos, a que puede disminuir un poco el riesgo de perforación en estos pacientes.
En general, dentro de los parámetros que se hace para los pacientes que tienen hemorragia activa, un vaso visible no sangrante, o si se decide hacer en un coágulo adherente, es que previamente se debería hacer una inyección con adrenalina cuando hay una hemorragia activa. El tamaño pues, de la sonda debe ser grande para que se logre una adecuada presión y se haga este control coactivo que combina pues, la presión junto con la corriente que va finalmente a cauterizar. Y en general se tienen que hacer por pulsos largos. La potencia pues, en el estómago puede ser alta, de 12 a 15 vatios. Y el criterio pues, de valoración en los pacientes con hemorragia activa pues será que haya una detención del sangrado, en el vaso visible pues que el vaso se aplane, y en el coágulo adherente pues que aparezca una marca plana, es decir, que quede como una úlcera Forret 2C. La pinza hemostática es también otro método pues, de contacto. El uso de pinzas pues, hemostáticas, lo que se usa es una pinza hemostática muy similar pues, a una pinza de biopsia con un sistema de electrocoagulación monopolar. Pues, al paciente pues, se le pondrá su parte pues, en la piel. La retracción del tejido va a limitar la profundidad de la lesión por coagulación. Se puede utilizar de manera tangencial cuando digamos el tejido pues, está heladito o está pues, de difícil acceso pues, para que se haga de una manera perpendicular, y se ha visto que ha sido superior al uso de las ondas de calor para lograr mantener una hemostasia exitosa. Cuando, digamos, comparamos la inyección con epinefrina sola versus la inyección con epinefrina junto con otro método, digamos, de hemostasia en estos pacientes, en esta revisión sistemática de Cochrane que comparó la inyección con epinefrina sola versus la inyección con epinefrina con métodos térmicos como los que acabamos de ver, vemos pues que en estos pacientes, digamos, para prevenir la recurrencia o el sangrado persistente, el uso pues, de la terapia combinada era estadísticamente superior con respecto al uso de epinefrina sola. En estos estudios la combinación pues, era con terapia térmica. Asimismo, con respecto al riesgo de que los pacientes tengan que llegar posteriormente a una cirugía, el beneficio pues, se mantuvo para la terapia combinada versus para el uso de epinefrina sola en los pacientes. Con respecto a la coagulación con argón plasma, básicamente pues el principio consiste en que la sonda pues va a disparar el gas argón, que cuando pues se le aplica electricidad, esto pues transforma el estado del gas a un estado plasmático que finalmente pues va a generar calor. Este calor realmente cuando se esparce en el tejido se disipa rápidamente, en el sitio de contacto pues va a generar una cauterización pues de carbonización, ¿cierto? Pero en general alrededor pues realmente se disminuye pues el calor y la temperatura casi de una forma exponencial, haciendo pues que realmente sea un método bastante seguro. Solamente pues recordemos que es un método sin contactos, por lo que se mantiene una distancia de 2 a 8 milímetros pues, del tejido que se quiere impactar. La profundidad de esto usualmente no sobrepasa los 3 milímetros, se aplica usualmente de una manera pulsada, se ajustan los watts dependiendo al sitio en el que se esté haciendo. Usualmente en estómago se pueden aceptar pues, valores tan altos como 20 a 30, y el flujo de gas pues, usualmente pues, va a ser constante. Cuando se ha comparado la terapia pues, con argón plasma con respecto, en este caso, digamos, a la pinza hemostática, se ha visto pues, que en general en los desenlaces de recurrencia pues, en el sangrado y en los efectos adversos como perforación u otros, no ha habido como tal una diferencia estadísticamente significativa. Esto aplicado pues, para las úlceras a las que la indicación de terapia endoscópica es clara, que son las 1A, la 1B y las 2A. Ya con respecto a los dispositivos mecánicos, tenemos los clips. Los clips son dispositivos de metal que efectúan la hemostasia aproximando el tejido a tejido pues de una manera mecánica, apretándolo. Y posteriormente pues generando un taponamiento. Los tipos de clips que tenemos son los que pasan a través del endoscopio, los TTS, que son los que principalmente se usan, y también están los que van sobre el endoscopio, los over the scope, que inicialmente pues su principal uso son para cierre, perforaciones o fístula, pero pues también vamos a ver que tienen cabida para la hemostasia en los pacientes, principalmente en aquellos con lesiones un poquito más grandes. Con respecto a los TTS, vemos que cuando se compara el clips versus epinefrina, realmente la evidencia es a favor del uso de clips para riesgo de resangrado, riesgo de que el paciente vaya a requerir una intervención quirúrgica. Estos son como los principales pues, fabricantes, los de Boston, los de Olympus, el Instinct de Medical, que ya vamos a ver cómo es la diferencia de cada uno y cuál puede ser la ventaja que puede tener cada uno. Realmente también es una medida que es bastante, pues es más costosa pues, que la epinefrina sola, pero pues realmente es una medida también bastante accesible y pues que realmente por el beneficio sobre la epinefrina sola, pues merece utilizarse en los pacientes para el control hemostático. Este es como cada uno pues, de los distintos que hay, cómo se ve pues, el clip abierto, el clip cerrado, pues la imagen como para tener la referencia y poder de pronto identificarlos. Y aquí pues podemos ver que digamos cuando vemos como el plus que puede tener cada uno, por ejemplo, los Quick Clip Pro tienen la ventaja de que tienen mayor resistencia a la tracción. Digamos, los Surclips o los Duraclips tienen la ventaja de que son capaces de detenerse en cualquier punto. O sea, no se cierra, queda cerrado una vez, sino que se puede tener y permite como acomodar de pronto el punto que se va a cerrar. Los Resolution 360 pues tienen la ventaja que tienen algo de rotabilidad, que
de pronto se pueden maniobrar para tener pues mejor acceso, digamos, a la lesión sangrante. Pues bueno, básicamente, digamos, entre clip y clip no hay como una evidencia clara que este mejor que este otro, son como beneficios que refiere cada fabricante y pues que a gusto del endoscopista se puede sentir más cómodo con otro, pues realmente es como lo que informan los diferentes autores cuando hacen la diferencia en los clips. Con respecto, pues cuando uno ve, digamos, la terapia endoscópica con CLIP versus, por ejemplo, las terapias por termocoagulación, pues es un metaanálisis viejito, pues comparó algunos estudios para ver cómo les iba con la hemostasia inicial versus la hemostasia definitiva, es decir, el riesgo de resangrado en los pacientes cuando se utilizaba CLIPS versus terapia hemostática, y encontraron pues que realmente cuando compararon los 4 estudios pues, de la época que tenían mejor pues, metodología, no había como una diferencia estadísticamente significativa en cada uno de ellos, aunque vemos que la heterogeneidad es importante y vemos que realmente hay 2 estudios que uno dice, ve, la asociación parece ser bastante significativa para la termocoagulación con respecto a los CLIPS, y lo que arrastra que la diferencia no sea significativa fueron estudios pues, que realmente no encontraron diferencia estadística, ninguno pues encontró como superioridad. Este que es un poco más reciente, con un estudio turco que usualmente mostramos, en donde se comparó la terapia, pues, una terapia térmica que era con el clip hemostático, perdón, con la pinza hemostática, los clips, en este caso, pues los TTS en úlceras 1A y 2B, en donde pues se hacía la terapia combinada con epinefrina y se hacía pues valoración de la hemostasia inicial 2 minutos después de hacerla. Se encontraron que realmente no había una diferencia significativa pues entre las úlceras que en cada uno de los grupos, y vieron que realmente para la hemostasia inicial parecía ser más exitosa, digamos, con la terapia térmica, en este caso, pues, con la pinza hemostásica, con respecto, pues, a los clips. Esto con una diferencia estadísticamente significativa. Había mayor recurrencia de sangrado, digamos, en el grupo que se le hacía el hemoclips. Los días de estancia hospitalaria también eran más altos en el grupo de hemoclips, y el tiempo, pues, que se volvió el procedimiento también fue más prolongado en el grupo de hemoclips, de lo que nos sugeriría que de pronto la terapia, pues, hemostática con pinza hemostática podría ser un poco superior, digamos, a los hemoclips en este tipo de pacientes, principalmente con úlceras con sangrado activo, FORRET 1A y 1B. Esta es como la diferencia, digamos, entre el tipo de úlcera, si era gástrica o no, en general con el éxito de la hemostasia inicial, y vemos pues que realmente era mayor en el grupo con pinza hemostática versus en el grupo con los hemoclips. Con respecto a los clips sobre el endoscopio, se desarrollaron pues inicialmente para el cierre endoscópico pues, de perforaciones o fisuras gastrointestinales, pero pues también son útiles en hemostasia. Pueden comprimir una mayor cantidad de tejido, lo que de pronto es como el plus pues que se ha visto, que en una úlcera, digamos, de gran tamaño, muy sangrante, que un solo clip pues, a través del endoscopio pues, no sea suficiente. Los clips sobre el endoscopio parece pues, ser un sistema que puede ser útil. Estos son como los 2 sistemas pues, que están disponibles actualmente. La detectada, pues que sí son sistemas mucho más costosos que los TTS. Cuando se ve pues en los pacientes en esta revisión sistemática con metaanálisis, se vio que al comparar los clips sobre el endoscopio versus la terapia estándar, estos eran superiores, digamos, para prevenir el resangrado, tuvieron con mayor impacto en la hemostasia inicial, la mortalidad o la necesidad pues, de que el paciente fuera llevado a embolización. Lo que sí, digamos, cuando uno saca uno de esos estudios y ve como las diferencias en la cantidad pues, de material utilizado para controlar, para hacer la hemostasia inicial en los pacientes, vemos que usualmente pues, con la terapia estándar, con los clips TTS se utilizaban de 2 a 6, con los sobre el endoscopio usualmente era 1, requería menos volumen de inyección de epinefrina, no había como ya vimos, una diferencia pues estadística con respecto a la recurrencia del sangrado, pero si se utilizaba menos material y se utilizaba menos epinefrina pues en la terapia combinada en la úlcera FORRES 1A y 1B. Entonces, con respecto a la terapia endoscópica, la recomendación pues, de la ESC básicamente es que en los pacientes que tengan unos hallazgos o unos estigmas de alto riesgo, que son las úlceras 1A, 1B y 2A, se les tiene que hacer terapia endoscópica combinada con la inyección con adrenalina y con una segunda modalidad de método hemostático. No, realmente pues no hay como una clara superioridad de uno u otro, se puede hacer por terapia térmica, por terapia mecánica, también pues por las inyecciones esclerosantes, y en los pacientes con úlceras 2A se podría pues, hacer monoterapia únicamente con alguno de los métodos, ya sea térmico con el mecánico, o si se usa la adrenalina, si se tiene que utilizar combinada, porque pues, realmente la adrenalina solita sí no está recomendada pues, en ningún tipo de úlcera que requiera intervención. Con respecto a las úlceras 2B, que realmente la guía pues no dan la consideración pues que se puede hacer una terapia endoscópica, realmente pues esto ya no es tan tajante como antes que se decía, no se puede quitar el coágulo, porque no, se quita el coágulo y pues le das un control endoscópico, está bien, realmente no hay diferencia pues con respecto a hacerle la terapia médica simplemente solita a los pacientes pues con IVP y para hacerle la vigilancia intrahospitalaria del paciente. Realmente pues se ha visto cuando se ha comparado la terapia endoscópica en este tipo de pacientes con úlceras 2B versus pues la terapia endoscópica versus la terapia pues pues manejo conservador, pues con el manejo médico, inicialmente pues se ha visto pues que de pronto podían beneficiarse un poco en el riesgo de
en general de resangrado en los pacientes sin impacto pues en las otras condiciones como mortalidad, necesidad de intervención quirúrgica o tiempo de estancia hospitalaria. Pero miren que, por ejemplo, cuando se hace el análisis de subgrupos y se ve o se tiene en cuenta únicamente a los pacientes que se les hizo terapia endoscópica versus terapia médica, y esa terapia médica conservadora fue con IVP y B, realmente, digamos, incluso el beneficio en el riesgo de total pues de resangrado se pierde y no hay una diferencia estadísticamente significativa en estos pacientes entre hacerles terapia endoscópica o manejarlos únicamente con terapia médica. Ya con respecto a los agentes tópicos, uno de ellos pues, es el Hemospray, que es un polvo hemostático inorgánico. Este polvo, pues usualmente sus orígenes fueron utilizados en fines militares para el control de hemorragias externas traumáticas, pues antes de su introducción pues como agente hemostático endoscópico. Básicamente consiste en un mango con la manguerita pues que se pasa por medio del canal del trabajo, que contiene un polvo hemostático, un cartucho de CO2 pues para tirarlo y una perilla pues que activa pues el mecanismo de CO2. Lo que hace básicamente es sellar los vasos sanguíneos lesionados y activar las plaquetas y toda la vía pues intrínseca de la coagulación. Otro dispositivo que es el Endoclot, que es un polvo de polisacárido hemostático absorbible derivado de un almidón pues, vegetal. También, pues, este es como el dispositivo, se pasa pues a través, la maquinita pues a través del canal del trabajo y se coloca pues hacia la lesión sangrante. Básicamente lo que forma es una matriz gelificada que se adhiere y sella el tejido sangrante, junto con la absorción de agua pues que hace que finalmente se expande y se solidifique. Eso también activa las plaquetas, atrae pues glóbulos rojos y estimula por los factores de coagulación pues en el sitio. ¿Cuáles son los efectos adversos pues, de estos agentes tópicos? Pues que realmente pues, no están ampliamente utilizados, pero pues son opciones que incluso pues, la ACG las considera dentro del control hemostático, incluso en los pacientes con resangrado, y fuera pues, de las úlceras, pues también parece tener cabida o van a tener cabida, digamos, en lesiones tumorales sangrantes, ¿sí? Dado pues que se pueden esparcir, digamos, como sobre una superficie, sobre un gran área, y pues pueden controlar el sangrado. Entre los efectos adversos, pues está la embolización pues, del producto, obstrucción intestinal, reacción alérgica al polvo, y que si de pronto falla la hemostasia con el agente tópico, esto puede pues dificultar pues, la visión posterior para aplicar, digamos, otra medida hemostática que de pronto tenga, que si se hubiera usado desde el principio, pues no hubiese como habido ningún problema. Y esto solamente, pues el Hemospray solamente, pues su indicación es en hemorragia activa. Por ejemplo, pues en las úlceras Forres 2A, pues no tendría cabida. Entonces, para concluir, hay que tener en cuenta pues, que la principal causa de sangrado digestivo superior son las úlceras pépticas. La úlcera Forret 2A, perdón, 1A, 1B y 2A se debe manejar sí o sí con terapia endoscópica, la 1A y la 1B, ojalá siempre con terapia combinada. Las 2A se puede hacer monoterapia con alguno de los medios superiores pues, a la adrenalina, y si se usa adrenalina, pues se tiene que combinar con alguno de los otros medios superiores a la adrenalina. La adrenalina pues no es mejor pues que no da tratamiento como vimos al principio, pero es inferior a la terapia combinada y no hay una clara superioridad entre cada una de las terapias combinadas. De pronto el uso de cada una u otra se debe individualizar con respecto al tamaño de la lesión, la ubicación, la experiencia pues, del endoscopista que está haciendo el procedimiento. Y de pronto pues otras consideraciones con respecto a los agentes tópicos fuera de úlcera, de hemorragia digestiva superior por úlcera, de pronto en lesiones tumorales sangrantes. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. ¿Algún comentario por parte de los profes?